¿Conocieron a alguien y después pensaron qué suerte que no me pasó nada malo? ¿Por qué? Historia 1. Cuando era pequeño tenía problemas crónicos de oído y tenía que ir al médico de cabecera con bastante frecuencia cada vez que los dolores de oídos se ponían muy fuertes. En esa época, mi mamá a veces me dejaba con mi abuela cuando ella tenía que viajar al sur por sus exámenes. Estaba en la universidad y en esos casos yo iba al médico de cabecera de mi abuela en lugar de ir con el mío habitual. Así que sí, siendo niño, en ocasiones iba a visitar al Dr. Harold Chipman. Historia 2. Vaya, sé que es un poco largo, pero tengo una historia increíble que contar. Si quieres escuchar sobre un maníaco verdaderamente raro, quédate. La primera de las dos peleas a puño limpio que tuve en la escuela fue con un verdadero psicópata que, con el tiempo, terminó siendo un asesino. Esto fue en la secundaria. Julián era un imbécil enorme en la escuela. Era un fanático de bromas pesadas como el famoso martes de golpecitos en la entrepierna, donde te daba un golpe en la parte más vulnerable y salía corriendo riéndose. También tenía otra broma donde, parado junto a alguien, fingía estar medio dormido y de repente te soltaba un golpe fuerte en el brazo, exclamando, «Ups, perdón, tuve una pesadilla». Él formaba parte de mi grupo de amigos y se mantuvo así por mucho tiempo, porque sus padres eran increíblemente amables y más tarde supimos que eso seguramente lo protegía de forma criminal. Además de que andaba en patineta y tocaba guitarra, lo que encajaba perfecto con la onda de nuestro grupo. Me peleé con él porque andaba fingiendo poner alcohol en los ojos de los demás con pañitos antisépticos, y luego salía con su típico «una broma, amigo». Me hizo eso a mí y me enojé muchísimo. Me di la vuelta, lo derribé, le di varios golpes y le restregué la cara en la grava. Todavía me acuerdo de lo satisfactoria que se sintió esa pelea, más de 15 años después. Para cuando llegamos a la preparatoria, Julián había desarrollado un físico brutal. Para nada podría haber ganado una pelea con él en ese momento. Un buen amigo mío, que por desgracia ya falleció, terminó juntándose con Julián por su pésimo juicio. En cierta ocasión, mientras estaban en el patio delantero de la casa de Julián, él se infligió una herida profunda con una cuchilla de afeitar. Luego corrió adentro, cerró la puerta con llave y no dejó que mi amigo entrara porque no quería que sus padres se enteraran. Para cuando finalmente lo llevaron al hospital, había perdido tanta sangre que los médicos temían por su vida. Vivió con una cicatriz horrible en el brazo, un surco profundo en la piel. Nunca había visto una marca así, era como un valle literal en su carne. Obviamente, esto hizo que Julián perdiera a su grupo de amigos, aunque muchos de nosotros ya lo habíamos dejado antes. Poco después de la preparatoria, mis amigos y yo estábamos en un parque cuando pasó Julián con un arma que había fabricado con manubrios de bicicleta. La mostraba orgulloso y todos estábamos incómodos. Nos fuimos. Poco después, Julián fue arrestado en relación con la muerte de un hombre sin hogar que había sido golpeado hasta perder la vida. Me imagino que fue con esos manubrios. Sin embargo, no lo acusaron formalmente por falta de testigos. Nadie de nuestro grupo recibió preguntas de la policía. Y nosotros éramos demasiado jóvenes y desconfiados de la autoridad para acercarnos y Julián dijo que fue en defensa propia. Más tarde fue arrestado por abuso y manipulación de menores, y espero que todavía esté en la cárcel por haber sometido a varias niñas menores de edad. Así fue el raro y peligroso loco con el que tuve mi primera pelea en la escuela. Historia 3. Salí en una cita con un chico y desde el principio algo no me cuadró. Él insistía mucho en que fuera a su casa, solo por una copa. A pesar de que yo decidí terminar la cita temprano porque no me sentía cómoda. Confié en mi instinto, me fui de manera algo brusca porque la situación me estaba poniendo demasiado nerviosa y para no arriesgarme lo bloqueé. Después me enteré de que ese tipo estaba drogando y abusando de mujeres, grabándolas sin que ellas supieran. Justo lo atraparon y salió a la luz que había estado involucrado en una red que operaba en varios estados, donde hombres drogaban y agredían a sus parejas y luego vendían las grabaciones. Fue una historia escalofriante que confirma que hice bien en no quedarme ni un segundo más con él. Historia 4. Eran las 3 de la mañana y acababa de salir de mi turno nocturno cuando encontré a un perro perdido. Subí 2 casas para preguntar a un hombre mayor, que estaba bajo los efectos del licor, hispano y sentado en su porche, si el perro era suyo. Me respondió, no, ese es mi perro. Se llama Gato, mientras señalaba a su gato. Para resumir rápido, terminó llevándome a dar un recorrido por su casa, el patio trasero, sus plantas de chile, sí como su esposa lo reprendía. Me ofreció 3 cervezas y una barra de pan, y finalmente me fui a las 4:30 de la mañana. No tengo ni idea de por qué seguía a un desconocido hasta su casa a esa hora de la noche, pero lo hice.
En todo momento pensé que si algo pasaba le lanzaría al perro y saldría corriendo. Al enterarme días después, resulta que él toma unos tragos antes de su turno de trabajo y simplemente disfrutó tener a alguien con quien hablar a esas horas. La historia completa es increíble y me encanta contarla, pero, viéndolo en retrospectiva, ¿qué rayos estaba pensando? Historia 5. Llegaba tambaleándome a casa después de una noche larga en el bar. La caminata era larga, como de 8 kilómetros, y no lograba conseguir un taxi, así que decidí irme caminando solo, atravesando varias zonas poco urbanizadas. A las 2 de la mañana, cuando ya iba a la mitad del camino, de repente se detuvo una camioneta. Parecía un buen samaritano y me ofreció llevarme. Estaba rendido, así que acepté sin pensarlo. Mientras conversábamos, me contó que no era de la ciudad, que estaba solo de paso por trabajo, que se dedicaba a la autopsia o algo parecido. Me preguntó si había notado la zona cerrada cerca de la autopista y me contó que habían encontrado un cuerpo ahí. Partes del cuerpo estaban separadas, desmembradas, sin cabeza, esparcidas por distintos puntos de la rampa de salida. Vaya, eso es una locura. Bueno, gracias por el aventón, puedes dejarme aquí porque hay un camino que me lleva directo a la casa. En serio, muchas gracias. La camioneta era una GMC vieja, de unos 15 años, bastante gastada, de esas en las que uno podría vivir casi sin problema. En ese momento no le di importancia. Pero ahora que lo pienso, no me pareció el vehículo apropiado para ese trabajo. Y tampoco creo que alguien dedicado a esa labor compartiera ese tipo de información con un extraño, menos a esa hora de la noche. Tengo la sospecha de que esa persona podría estar involucrada en el crimen, aunque tal vez no en la parte oficial del examen forense. Historia 6. Cuando era niño tenía un amigo al que llamaré Paul para proteger su identidad. Nos llevábamos súper bien y siempre estaba cuando lo necesitaba. Pero tenía comportamientos realmente inquietantes, propios de alguien con sombras profundas. Dañaba animales y acechaba a la gente en la noche como si fuera un juego. Y eso cuando apenas teníamos entre 7 y 10 años. Al final, Paul se mudó a otro pueblo y durante casi una década no supe nada de él. Hasta que una noche, caminando con un amigo medio fuera de sí por las vías del tren, con la idea de ir por una hamburguesa, nos topamos con algo que jamás pude borrar de mi mente. Al llegar a un puente de la autopista, alguien emergió de entre las sombras portando un objeto afilado en la mano. Si no fuera por las luces de una fábrica cercana, ni siquiera lo habría distinguido con claridad. Pero fue entonces que reconocí su rostro al instante. Le dije, Paul, soy yo, Mike, hicimos juntos. Nunca había visto un cambio tan brutal en el rostro de alguien en segundos. Pasó de una expresión cargada de amenaza a un saludo sorprendentemente familiar. Hey, amigo, ¿cómo estás? ¿Y tu mamá? Esa imagen quedó grabada para siempre en mi memoria. Unos días después decidí indagar sobre él, y ojalá no lo hubiera hecho. Su historial era tan extenso como un brazo: asaltos, robos, retenciones forzadas, una lista interminable que hablaba de caminos oscuros y decisiones desesperadas. Donde sea que estés, Paul, espero que algún día encuentres la tranquilidad que tanto te ha eludido. Historia 7. En 2006 tenía 20 años y acababa de llegar a una terminal de autobuses en Las Vegas con el celular completamente sin carga. Intenté usar una cabina telefónica para llamar a mi entonces novio y avisarle que ya estaba en la ciudad, así podría venir por mí. Pero justo antes de que pudiera marcar, se me acercó un hombre muy atractivo, vestido con un traje costoso, y me ofreció prestarme su teléfono para que llamara un taxi. Luego me dijo que podía llevarme a donde quisiera. ¿Y qué hizo esta ingenua? Me subí a su Mercedes sin pensarlo mucho. Mientras conducía hacia el Hotel New York, me fue contando sobre las mujeres que trabajan para él y el dinero que podría ganar si yo también formaba parte de su negocio. Con educación, le dije que no me interesaba. Me dejó en el hotel, me entregó mi equipaje, me dio su tarjeta y me ofreció mostrarme un buen rato si quería disfrutar durante mi estancia en Las Vegas. Fue, sin duda, el padrote más cortés que me he topado. Carlos, eres todo un personaje. En fin, sinceramente me alegra que no haya sido de esos que se dedican a comerciar con personas o algo aún más oscuro. Historia 8. Cuando era un adolescente, envié unas fotos a un fotógrafo que había publicado un anuncio buscando posibles modelos. Recibí una respuesta positiva, en la que me decía que quería contar conmigo como modelo y que debía ir a su estudio para hacerme fotos profesionales que mostraría a sus clientes. El estudio estaba en otra ciudad, bastante lejos, así que mi mamá y mi tía me acompañaron. Todo tenía un aire extraño, pero, debido a los nervios, no le di mucha importancia en ese momento.
Después, nunca más supe de ningún cliente. Años más tarde, en un documental que vi en la televisión, se reveló que ese mismo fotógrafo era un abusador que engañaba a chicas jóvenes con la promesa de convertirlas en modelos, presionándolas para que posaran en situaciones comprometedoras o incluso llegando a someterlas contra su voluntad. La verdad es que estoy muy agradecido de que ese día mi mamá y mi tía hubieran estado conmigo, porque así él no pudo intentar nada ni dañarme. Historia 9. Una vez, la abuela de un amigo me contó una historia que vivió a finales de los años 60 o principios de los 70. Ella y el abuelo de mi amigo iban manejando por una carretera en Alberta, Canadá, cuando vieron a una chica joven, de edad universitaria, haciendo autostop. Decidieron recogerla y la llevaron en auto durante cerca de 2 horas hasta su destino. Durante el camino, entablaron una amistad. Cuando la dejaron, le dieron su número de teléfono y dirección para poder mantenerse en contacto. Pasaron unos 6 meses sin saber nada de ella. Hasta que un día llegó una carta inesperada a su casa. La carta decía algo así: mi vida estaba sumida en una profunda oscuridad cuando los conocí. Hablar con ustedes me devolvió la esperanza en la humanidad, y ahora camino por un rumbo más claro. Mi idea inicial era hacer daño irreparable a quienes me recogieran. Pero la amabilidad que me mostraron fue tan grande que no pude llevarlo a cabo, y me alegro de no haberlo hecho. Si no me creen, revisen debajo del asiento trasero. Cuando lo hicieron, encontraron un arma blanca de caza que no les pertenecía, oculta bajo el asiento. Una historia que, sin duda, les marcó profundamente la importancia de la bondad en los momentos más difíciles. Historia 10. Cuando éramos niños, yo tenía unos 5 años y mi hermana 7, estábamos de vacaciones con nuestros padres. En un momento, hicieron una parada para descansar y nos detuvimos en una área de descanso cerca de un bosque. Ahí se nos acercó un tipo mayor, un poco pasadito de peso, que conducía una van azul. Comenzó a platicar con nosotros y nos preguntó si queríamos ir a ver unos cerditos en su granja. Mi hermana casi se sube a la van sin pensarlo, pero yo dije: mejor primero preguntemos a nuestros padres, señalando hacia nuestro auto que quedaba como a 18 metros. Entonces, ese hombre cerró de golpe la puerta de la van y arrancó a toda velocidad, levantándonos polvo y piedra del camino mientras se iba a toda prisa. Nos fuimos rápido al auto y les contamos a nuestros padres lo que había pasado. Ellos, en vez de alarmarnos, intentaron calmarnos, aunque después llamaron a la policía. Nunca supimos qué pasó ni quién era ese hombre. Pero estoy seguro de que estuvimos a punto de vivir una situación terrible de la que probablemente nunca nos habríamos recuperado. Historia 11. No soy yo la persona de esta historia, sino mi papá. Cuando tenía 9 años perdió a su propio padre. Era el más pequeño de una familia muy grande y católica. Pronto, toda la comunidad de la iglesia se volcó para apoyarlos. Mi papá era monaguillo, y un día, después de la misa, el sacerdote lo llamó a la rectoría para ver cómo se encontraba. Lo hizo entrar a su despacho y estaba a punto de cerrar la puerta cuando mi papá le dijo: tienes que dejar la puerta abierta. El sacerdote lo miró extrañado y preguntó: ¿cómo es eso? Mi mamá dijo que no puedo quedarme a solas contigo con la puerta cerrada. En ese momento, el sacerdote se enojó visiblemente y echó a mi papá de la rectoría. Mi abuela siempre supo que mi papá podía ser un blanco fácil, siendo un niño pequeño que había perdido a su papá. Por eso le hizo prometer que nunca estaría a solas con ese sacerdote. Gracias a Dios, probablemente eso le salvó la vida. Historia 12. Fui a una fiesta en la casa de un amigo que solía organizar reuniones muy grandes. Eran de esas personas que montaban after parties después de conciertos, en casi cualquier día festivo o simplemente porque sí. Tenían un patio trasero enorme y ahí era donde todos se juntaban. Siempre llegaba gente habitual, algunas personas que aparecían de vez en cuando y también nuevas caras. En una de esas fiestas, cuando entré, vi a un tipo recargado junto a un bote de basura en la entrada lateral del patio. Nunca lo había visto por ahí antes, así que le pregunté cómo estaba. Me soltó algo como: estaría mejor si no estuvieras aquí. Me pareció raro, pero no le di mucha importancia y me fui al patio trasero a socializar. Nunca olvidé su cara ni su expresión por lo directo de su comentario. Normalmente, si alguien me hubiera hablado así en otro momento o lugar, habría reaccionado de otra manera. Pero algo en mi intuición me dijo que lo mejor era seguir de largo y no hacer caso. Y menos mal que hice eso, porque unos meses después, ese mismo tipo terminó con la existencia de 2 personas en un autobús de la ciudad. Estaba lanzando insultos cargados de odio hacia 2 chicas adolescentes de apariencia medio oriental. 2 chicos intentaron intervenir y él perdió el control, atacándolos con violencia. Parece que fueron 3 los que defendieron a las chicas, pero 2 no sobrevivieron.
Fue una situación realmente desgarradora. Cuando vi la foto del agresor pensé, no puede ser, ese es el tipo que me habló así en la fiesta. Qué miedo pensar en lo que podría haber pasado si yo hubiera respondido esa noche, una experiencia que realmente me marcó. Historia 13. Estaba atravesando un momento muy difícil justo cuando cumplí 29 años. La verdad, para mi edad era bastante ingenuo y protegido. Da un poco de vergüenza recordar la cantidad de decisiones equivocadas que tomé en esa etapa. Terminé ingresando a un centro de salud mental por 5 días. Allí conocí a un hombre llamado Gary, que debía andar en sus 50. Gary y yo nos volvimos inseparables. Era una persona realmente amable, tuvimos muchas charlas profundas. Además de que era muy divertido y agradable estar con él. Me di cuenta de que él era un visitante habitual porque el personal lo saludaba como si fuera parte del equipo cuando llegaba. En ese momento, eso debería haberme puesto en alerta. Pero ¿quién era yo para juzgar estando justo a su lado en ese lugar? Al salir, decidí llamarlo para saber cómo estaba. Me invitó a su casa y, contra mi mejor juicio, acepté. Ahora me avergüenza solo pensarlo. No tenía amigos, especialmente después de haber cortado todo contacto tras una relación abusiva, y me sentía terriblemente solo. Me dijo que solo veríamos una película, y eso sonaba bien. Al llegar, me sorprendió que había comprado fresas cubiertas de chocolate. Instantáneamente me puse en guardia. Luego me ofreció quedarme a dormir y me aseguró que no intentaría nada. La verdad, ni siquiera había pensado en eso hasta que lo dijo, mientras él seguía hablando de lo increíble que era yo. La incomodidad fue aumentando y decidí enviarle un mensaje a mi mamá para que me llamara en unos minutos, fingiendo una emergencia. Le mandé la dirección y una foto de la casa, porque sigo casos de crímenes reales, ya sabes. Entonces me dice que quiere mostrarme algo en el sótano, y yo accedí, por confiar demasiado. Tan pronto bajamos, noté que la puerta se cerraba desde adentro, lo cual me pareció sospechoso. El resto de la casa estaba desordenado, pero el sótano estaba absolutamente impecable. Además, mientras la casa estaba a media luz, el sótano brillaba como un quirófano. Empecé a mirar alrededor, buscando algo que pudiera usar para defenderme. Él me mostró varias cintas métricas y me preguntó si quería una. Tomé una y él simplemente se quedó ahí parado, pensativo, como por un minuto, con el cuerpo totalmente tenso. Justo en ese momento me llamó mi mamá con el pretexto de la emergencia. Podía notar que él dudaba, pero en la llamada le dije, no estoy seguro. Bueno, te mandé la dirección antes de venir para que la pongas en el mapa y veas cuánto me tardaré. De repente, toda su actitud cambió y me acompañó hasta la salida. Cometí el error de no bloquear su número, y lo pagué. Me llamó 22 veces en menos de una hora. Tenía el teléfono en otra habitación y dejó varios mensajes ebrios y confusos, diciendo que estaba enamorado de mí y que nunca me haría daño. En fin, ahora soy más inteligente y agradezco no haber acabado siendo noticia en algún programa sobre casos oscuros. Historia 14. Resulta que el matón de mi adolescencia terminó por enviar a alguien a otra vida, junto a su perro. Antes de eso, ya había causado un daño severo a otra persona al descargar su furia contra ella con una pala. Ahora está tras las rejas. Intentó varias veces que nos encontráramos para disculparse por el maltrato que me infligió, pero yo siempre me negué. Incluso trató de contactarme a través de su abogado defensor para que le escribiera una carta de recomendación, ni pensarlo. Historia 15. Fui con un amigo a la casa de un conocido y nos quedamos un rato. El dueño era un artista que andaba completamente fuera de sí y cargaba un rifle SKS. Mientras su grupo, todos una mezcla de almas perdidas que parecían temerle, lo seguían a todas partes. La casa estaba llena de cuadros perturbadores que él había pintado de Scarface. Y para colmo me preguntó qué opinaba de ellos. Obviamente le dije que me parecían geniales, pero quise cambiar rápido de tema. Tomamos unas cervezas y, aunque había abundante alcohol, él ni siquiera lo tocó. Esa misma noche nos fuimos, y al día siguiente, por las noticias, nos enteramos de que ese hombre había terminado con la vida de todos en la casa. Me considero muy afortunado de haber salido de ahí a tiempo. Este comentario lo había dejado años atrás en otro tema, pero quería compartirlo de nuevo. Historia 16. No quería compartir habitación con un completo desconocido en los dormitorios. Así que decidí buscar a alguien a través del grupo de Facebook para alumnos de primer año de mi universidad. Hablé un poco con una chica que también era de mi estado, los dos íbamos a estudiar fuera. Pero de repente ella dejó de responderme, así que terminé encontrando a otra compañera. Pasaron un par de meses y, mientras caminaba por los dormitorios, me encontré con un amigo que me presentó a una amiga suya. Empezamos a platicar y en la conversación mencioné de dónde era.
Entonces ella me contó que su compañera de cuarto, quien había intentado agredirla con un arma blanca, también era de mi mismo estado. Sacó unas fotos, y era la misma mujer que me había dejado en vista. Resulta que atravesó una crisis mental y trató de atacar a su compañera con un objeto cortante de cocina, para después salir corriendo al patio, completamente desprovista de ropa. Mi compañera de cuarto me caía pésimo, pero al menos no intentó lastimarme, eso sí me salva. Historia 17. Oh, Dios, tengo demasiadas historias para contar, pero les voy a resumir las 3 más impactantes y, si alguien quiere, les doy más detalles. La primera fue con un tipo que conocí en un bar. De manera casual, me confesó que la noche anterior había descargado su ira sobre alguien con un bate de béisbol, mientras entraba a una casa a robar. Cuando se fue, no dudé en llamar a la línea de emergencias no urgentes para reportarlo. Resulta que ese hombre terminó mandando a otra vida a la víctima. La segunda historia fue con un chico nuevo en la secundaria. Después de un par de semanas de conocerlo, cayó en una recaída con opiáceos, abandonó su medicación y sufrió una crisis psicótica. Llegó a creer que yo y otros jóvenes que intentábamos acercarnos lo habíamos traicionado de una manera muy elaborada. Fue detenido después de que apareció en la casa de un amigo con la intención de agredirlo. Cuando llegó la policía, incluso intentó atacarlos. Y la última, que me impactó mucho, es de cuando era niño y fui a un campamento de verano donde le tenía muchísimo miedo al director. Recuerdo que algunos pequeños se quebraban en llanto solo con la idea de tener que reportarse con él. Años después, trabajé en ese mismo campamento y uno de los directores estaba a cargo de varios niños, entre ellos mi consejera en entrenamiento. Un lunes en particular, ella se veía especialmente cansada, así que mi compañera la llevó aparte para preguntarle si estaba bien. La pobre chica, con una naturalidad que helaba la sangre, contó que durante el fin de semana ella y sus hermanos habían sido castigados encerrados en el sótano, y que solo les dieron pan y agua para sobrevivir. Ese director era una persona con oscuras inclinaciones hacia los niños. Pasé muchos años cerca de él, primero como niño y luego como empleado siendo adolescente. Historia 18. Cuando estaba en la preparatoria, formaba una pequeña banda con unos amigos. Solíamos reunirnos a practicar en la casa, o más bien el patio trasero del baterista. Él vivía con su mamá, su hermana mayor y su hermano mayor. Su mamá era una mujer muy amable y madura, una inmigrante trabajadora en nuestro país. Durante el día se encargaba de una guardería y, por las noches, trabajaba en comida rápida. Recuerdo perfectamente verla sumergir sus pies en una tina con agua caliente para aliviar la hinchazón antes de salir a trabajar en la noche. El hermano mayor no trabajaba y se notaba que algo no estaba bien en él, aunque no parecía algo grave. Pasaba mucho tiempo sentado en el patio trasero, fumando y mirándonos practicar o tocar. A veces incluso nos preparaba comida. Su mente parecía desconectada a veces, pero fuera de eso, siempre fue amable con nosotros. Un día desperté con la noticia devastadora. Esa mujer había sido encontrada sin vida, con heridas en su habitación cerrada con llave y además señales de que había sido sometida contra su voluntad. Lo peor era que su hija, que estaba embarazada, fue quien la encontró. Al parecer, el hermano mayor le había pedido dinero para comprar alcohol y cigarrillos, y cuando ella se negó, él se volvió violento y terminó por quitarle la vida tras hacerle un daño irreparable. No podía creer que ese mismo chico que se sentaba pacíficamente a escucharnos tocar covers de Blink-182 y que hasta nos cocinaba, pudiera hacer algo tan terrible. A veces pienso que pudo haber perdido el control con nosotros en algún momento. Lastimarnos o contaminar nuestra comida sin problema. Es algo que todavía me cuesta entender. Historia 19. Sí, tenía 21 años y vivía sola, pero ese día fui a la casa de mis padres para lavar ropa porque, siendo honesta, andaba justo de dinero y no tenía suficientes monedas para la lavandería. La casa de ellos está en un barrio tranquilo de Portland, Oregon. Justo entonces llegó un vendedor de revistas que iba puerta a puerta. Esto fue antes de que existieran las cámaras Ring, así que abrí la puerta y él empezó su discurso de venta. Era un joven negro, me contó que venía de un barrio complicado en California. Lo escuché y le dije que lo sentía, pero que no podía darme el lujo de una suscripción a ninguna revista. Entonces me pidió si podía entrar para usar el baño y yo accedí. Pero el Golden Retriever, tan amigable y familiar, comenzó a ponerse inquieto y a ladrarle sin cesar. Me disculpé y lo llevé al estudio, pero seguía nervioso y rondando la puerta. Después de usar el baño, me pidió un vaso de agua, y se lo di. Me preguntó cuándo volverían mis padres y le dije que en cualquier momento. Luego se quedó ahí, esperando sin decir mucho.
Me comentó que me parecía Alicia Silverstone y, aunque me sentí algo incómoda, le agradecí. Mientras tanto, el perro seguía ladrando sin descanso. Me disculpé de nuevo y fui a ver cómo estaba mi mascota. Él no paraba de hablar sobre la llegada de mis padres y yo quería que se retirara. La verdad, ya me tenía algo nerviosa. Al final le dije que debía salir, pero no parecía con prisa. Para lograr que se marchara, le ofrecí un cigarrillo y fumamos uno juntos afuera, justo frente a la casa. Luego le deseé suerte y entré, cerrando con seguro y dejando salir al perro, que se quedó mirando por la ventana y ladrando hacia afuera. No ocurrió nada esa noche, pero años después vi un programa de casos forenses donde una mujer fue atacada y despojada de su vida por un vendedor de revistas. En ese instante pensé, vaya, me pregunto cuáles habrían sido sus verdaderas intenciones. Historia 20. 2 veces. La primera vez ni siquiera comprendía la gravedad de lo que pudo haber ocurrido hasta hace poco. Cuando era muy niño, tenía una amiga que asistía a la misma escuela. Ya no mantenemos contacto, pero descubrí hace algunos años que su padre está tras las rejas por haberle causado daño irreparable durante toda su infancia. Recordar la cantidad de noches que pasé en su casa, con él presente, me llena de escalofríos. En ocasiones incluso me quedaba a solas con ese hombre, porque nuestros padres eran amigos cercanos. Nunca entendí por qué no me sometió contra mi voluntad, pero la verdad es que pudo pasar. La segunda vez fue un episodio que tengo grabado con claridad. Mi vecino de la infancia, de la misma edad que yo, tenía en su familia a un conocido que poseía un bote. Ese hombre nos ofreció llevarnos al lago. Solo a mí y a mi vecino, cuando teníamos 7 u 8 años, pero dejó claro que no habría ningún padre acompañándonos porque su esposa se pondría celosa. Por razones que aún hoy se me escapan. Mis padres aceptaron y nos fuimos con ese hombre sin ningún otro adulto presente. No recuerdo que él haya actuado de manera extraña o sospechosa, pero ahora está en prisión por la privación ilegal de la libertad de un niño. Además, se encontró en su computadora material ilícito vinculado a ese hecho. Sinceramente, debería estar marcado por la tragedia o, al menos, muy afectado por ella. No entiendo por qué me libré de todo eso. Historia 21. Crecer en la ciudad tenía sus cosas, pero al menos yo vivía en una zona bastante tranquila. Mi casa estaba en una callecita lateral, y esta misma estaba a su vez en otra callecita lateral, que a la vez era una calle lateral. Así que, en realidad, casi solo la gente del barrio pasaba por ahí. Una vez, cuando tendría unos 8 años, estaba jugando solo afuera, justo frente a la casa de mi abuela, que vivía justo al lado. De repente, se detuvo un carro que no conocía, con una pareja joven adentro, y me preguntaron cómo llegar a una calle cuyo nombre ni siquiera me sonaba. Yo estaba un poco lejos cuando me hablaron y pensé que no había escuchado bien, así que les pedí que me repitieran más fuerte. Pero en vez de eso me dijeron, no, acércate al carro para que nos escuches mejor. Algo en todo eso me pareció sospechoso, como que no encajaba, así que les respondí, bueno, voy a buscar a mi papá, a ver si él puede ayudarles, y entonces corrí al patio para buscarlo. Cuando volví ya no estaban. Y así cerramos este capítulo de Reddit. Gracias por tu tiempo y tu atención. Ahora, ayúdame a decidir el futuro del canal. ¿Qué hilo o tema de Reddit te mueres por ver en un próximo video? Déjame tus sugerencias abajo. No olvides dejar tu like y, si aún no lo has hecho, únete a la comunidad suscribiéndote, estaré leyendo sus ideas. Nos vemos muy pronto.